Era una niña en juicio no por un crimen sino por su propio valor. Un hombre rico se echó hacia atrás y convirtió su vida en entretenimiento. Si toca el violín la adopto, dijo sin vergüenza. La sala se congeló como si su futuro no fuera más que una apuesta. Un arco en su mano era la delgada línea entre el rechazo y la pertenencia. El silencio en el salón era tan pesado que se pegaba al pecho. Hombres y mujeres bien vestidos ocupaban las filas, sus zapatos brillantes y trajes planchados hablaban de un poder que ella nunca había conocido. Todo lo que tenía era el violín que temblaba en su agarre. Sentía el sudor en las palmas resbalando en la madera, aumentando su miedo. Nadie preguntó si quería tocar. Nadie preguntó si estaba lista. Solo exigían que lo hiciera, porque su futuro dependía de ello. El hombre que había hablado se inclinó hacia adelante con ojos fríos y divertidos. Sabía el peso de sus palabras. Tenía dinero y posición y eso le daba libertad para tratarla como un espectáculo en lugar de como una persona. No le ofrecía amor ni familia. Le ofrecía una prueba, una que ella nunca pidió. A su alrededor los susurros subían y caían, rápidos y punzantes, como si todos quisieran ver si se rompería o si resistiría. Recordó cada casa en la que había vivido, cada puerta que se cerró demasiado rápido, cada noche en la que abrazó el violín porque era lo único que permanecía a su lado. Había sido llevada de un lugar a otro como un objeto sobrante que nadie quería, y sin embargo allí estaba otra vez, en exhibición, su valor medido por un sonido aún no tocado. Las cuerdas bajo su barbilla parecían más pesadas que el hierro. El juez se movió incómodo en su silla, carraspeó, pero no dijo nada. Sonaron papeles. La sala entera se inclinó hacia ella. Cerró los ojos un segundo, deseando desaparecer, deseando huir, pero sabiendo que no había salida. Si fallaba, volvería al sistema, otro expediente sobre otro escritorio, otro número en una carpeta. Si lograba tocar, tal vez ganaría una familia, pero una familia que solo la querría si podía entretener. El arco se levantó. Su mano tembló. El hombre sonrió esperando que colapsara bajo el peso de su reto. Pero en el fondo de su pecho algo terco se levantó. El violín no era solo madera y cuerdas. Era su historia. Era cada noche de soledad, cada llanto ahogado en la oscuridad, cada pedazo pequeño de esperanza que se negó a morir. Apretó el violín contra su mandíbula, su respiración se aceleró y el arco tocó la cuerda. El sonido aún no había nacido, pero la decisión ya estaba tomada. Cada ojo se abrió, cada aliento se contuvo, la sala suspendida en ese único latido. Y entonces todo se cortó en negro. Apostarías el futuro de una niña a una sola nota. El recuerdo la arrastró lejos de la sala y de aquel silencio opresivo. La niña había conocido primero los pasillos grises de hogares temporales, donde las camas se alineaban como filas de soldados cansados y los rostros cambiaban cada pocos meses. No había fotos familiares en las paredes ni abrazos al despertar. Había ruido, había peleas, había el constante murmullo de niños que, como ella, soñaban con un lugar fijo al que llamar hogar. En esas noches se acurrucaba con su violín de segunda mano, un instrumento que estaba tan golpeado como ella misma, pero que nunca la abandonó. Cada raspón de su arco era un grito de resistencia, una prueba de que seguía viva aunque el mundo la tratara como si fuera invisible. El hambre era un visitante constante. Abría la puerta del refrigerador vacío y encontraba solo botellas de agua y algún resto olvidado. Aprendió a ignorar el dolor en el estómago, sustituyéndolo con el sonido áspero de las cuerdas. Tocaba no para el aplauso, sino para llenar el silencio de las tripas vacías. Tocaba para sí misma, porque nadie más parecía escuchar. A veces en la pequeña iglesia del barrio le permitían sentarse cerca del coro. Allí, entre bancos de madera y vitrales gastados, descubrió que la música podía ser refugio. El pastor sonreía con cansancio, pero siempre le dejaba un espacio. La fe no le daba pan, pero le daba un rincón donde el alma podía respirar. La diferencia con la vida del hombre rico era tan brutal que parecía pertenecer a otro planeta.
Mientras ella contaba monedas para comprar cuerdas usadas, él bebía vino en salones donde las lámparas de cristal derramaban luz dorada sobre trajes caros. Mientras ella compartía mantas con 3 niñas en un cuarto frío, él asistía a galas donde las risas flotaban ligeras y el suelo estaba cubierto de alfombras tan suaves que borraban cualquier huella. La niña lo sabía porque a veces las noticias locales mostraban esas fiestas en televisión, y ella alcanzaba a ver de reojo los rostros que brillaban como si nunca hubieran conocido el hambre. En su mundo la dignidad era frágil, una vela que podía apagarse con un soplo. La miraban como un número en una lista, como un problema que había que resolver rápido. En su mundo, la pobreza no solo dolía en el cuerpo, dolía en el alma, porque siempre parecía decirle que no valía lo suficiente para merecer lo que otros tenían sin esfuerzo. Y sin embargo, dentro de ella ardía una fuerza testaruda. Tocaba el violín como si cada nota fuera una promesa de que aún no estaba vencida. Tocaba aunque las cuerdas desafinadas chirriaran, aunque los demás niños se rieran, porque sabía que ese sonido era suyo y nadie se lo podía arrebatar. El contraste era la raíz del conflicto. Un lado de la ciudad estaba iluminado por los destellos de riqueza, el otro hundido en sombras donde los niños crecían sin nombre. Entre esos dos mundos ella se movía como un fantasma, invisible para unos, demasiado presente para otros. La música era su frontera, el único puente que podía llevarla de la oscuridad hacia la luz. Pero ese puente era frágil, y el precio de cruzarlo era todo lo que tenía. El riesgo no era solo perder una oportunidad. El riesgo era perder su dignidad, quedarse marcada para siempre como alguien que no logró demostrar su valor. El riesgo era aceptar que la pobreza no solo vaciaba estómagos, sino que también robaba futuros. Y en ese recuerdo quedaba claro lo que estaba en juego. No era un simple concierto ni un capricho de un hombre poderoso, era la diferencia entre seguir siendo una sombra o convertirse en alguien visto, escuchado y aceptado. La sala estaba bañada en luces doradas que colgaban de enormes lámparas de cristal. El murmullo de copas chocando y risas fingidas llenaba el aire. Era una gala de caridad, pero todos sabían que era más espectáculo que compasión. El hombre rico se paseaba entre los invitados como dueño del lugar, con su copa de vino en la mano y su sonrisa de zorro. Los aplausos que recibía eran más por miedo a su influencia que por respeto real. En medio de ese escenario, la niña fue empujada al frente, pequeña y frágil bajo los reflectores. Su vestido era prestado, demasiado grande para su cuerpo delgado, y en sus brazos descansaba su viejo violín, el mismo que había acompañado cada noche de hambre y soledad. Un presentador tomó el micrófono con entusiasmo exagerado. Señoras y señores, hoy veremos un pequeño talento. Las risas se expandieron por la sala como un eco cruel. Ella tragó saliva, sus pies temblaban sobre el escenario brillante. No estaba allí por elección, sino porque la habían convertido en entretenimiento. No le preguntaron si quería tocar, le ordenaron que lo hiciera. Una prueba para demostrar su valor ante personas que no sabían lo que era vivir con frío en los huesos y vacío en el estómago. Los primeros segundos fueron un infierno. El arco raspó las cuerdas con un chirrido que arrancó carcajadas entre los invitados. Un hombre en la primera fila comentó en voz alta que había escuchado gatos sonar mejor. Otros se taparon la boca para ocultar risas. Cada sonido desafinado era como una bofetada, y el calor de la humillación le subía por el rostro hasta quemarle las mejillas. Quiso bajar el violín, quiso huir, pero las miradas la tenían atrapada. Entonces, entre las sombras del público, un par de ojos se suavizaron. Una mujer mayor inclinó la cabeza, como si reconociera algo en ese caos de notas torcidas. Un joven camarero se detuvo en su camino y se quedó escuchando, intrigado por la fuerza que se escondía detrás del temblor. Porque en medio de la burla había algo más. Entre cada error se escapaba un pedazo de verdad, un tono que no pertenecía a la técnica sino al alma. El hombre rico observaba con diversión, disfrutando de cada segundo de su humillación. Para él no era más que confirmación de lo que pensaba, que la niña no merecía nada, que no era más que otra boca pobre que no sabía dónde encajar.
Se inclinó hacia un abogado a su lado y murmuró palabras que helaron la sangre de quienes alcanzaron a oír. Después de esto la mandamos de vuelta. El abogado asintió con indiferencia, como si el destino de la niña fuera tan ligero como firmar un papel. Ella escuchó apenas un murmullo, pero en su corazón entendió que estaban decidiendo su vida como si fuera un simple negocio. El dolor se clavó hondo, pero junto con él apareció algo más, una chispa de rabia. Sus dedos, aún temblando, se aferraron más fuerte al arco. Cerró los ojos y volvió a tocar, ya no para ellos, sino para sí misma. La melodía seguía rota, las notas seguían vacilando, pero había en ellas un pulso de verdad que no podía ser negado. El salón se llenó de ese sonido extraño, discordante y al mismo tiempo crudo. Algunos siguieron riendo, otros empezaron a callar, sorprendidos sin quererlo. La niña estaba fallando, sí, pero no se rendía. Y en esa terquedad había algo que no podía pasar desapercibido. Era esperanza en su forma más desnuda, esperanza que sangraba de las cuerdas gastadas y se colaba en los oídos de quienes todavía tenían un poco de humanidad. De repente, una cuerda se rompió con un chasquido seco. El silencio cayó sobre la sala. Por un instante pareció que todo había terminado. Ella bajó el arco, la respiración agitada, el rostro rojo de vergüenza. Algunos invitados aplaudieron de forma burlona, otros simplemente voltearon a ver sus copas. El hombre rico se inclinó otra vez hacia sus abogados, su voz baja y cruel. Es suficiente. Que preparen los papeles. La niña bajó del escenario con el corazón hecho pedazos. Las luces seguían brillando, la música de fondo retomó su curso, pero para ella todo había quedado en silencio. En su interior ardía una mezcla de vergüenza y resistencia, una pregunta que no podía dejar de repetirse. ¿Acaso una vida podía decidirse en medio de risas y copas, en un salón donde la compasión no valía nada? Y con esa pregunta colgando en el aire la escena se cortó, dejando a todos en suspenso, atrapados entre el cinismo de quienes la despreciaban y la chispa de esperanza que aún se negaba a apagarse. Ella volvió a sentir el peso del fracaso de la gala en cada paso que daba, como si la burla de aquellos invitados se hubiera pegado a su piel. Sin embargo, en la oscuridad de la ciudad encontró un lugar distinto. Un centro comunitario viejo, con paredes manchadas de humedad y pizarras desgastadas, le abrió las puertas cuando no esperaba nada. Allí conoció a un hombre mayor, un músico retirado que había dejado atrás los escenarios hacía muchos años. Su cabello blanco y sus manos llenas de arrugas hablaban de experiencia, y sus ojos cansados parecían reconocer en ella una historia que ya había visto antes. Él no la recibió con aplausos ni con promesas, solo con una mirada firme y la frase sencilla que ella necesitaba: si quieres aprender, vuelve mañana con tu violín. Al día siguiente volvió, y así comenzó un camino secreto, oculto al mundo que la había humillado. Se encontraban en un salón pequeño con sillas viejas y una pizarra donde él dibujaba pentagramas torcidos con tiza. Cada lección era dura, porque el hombre no regalaba halagos ni dulzura. Le corregía con paciencia, pero también con exigencia. No, otra vez, sostenía su arco con firmeza, vuelve a intentarlo. Ella fallaba una y otra vez, y cada error le hacía recordar las risas crueles de la gala, pero también cada repetición le acercaba un poco más a lo que buscaba. Hubo pequeñas victorias que brillaban como chispas en la oscuridad. Una tarde logró tocar una canción completa sin que se rompiera el ritmo, y los niños del centro, que la miraban con curiosidad, aplaudieron con alegría sincera. Ella sonrió tímidamente, como si aquel aplauso tuviera más peso que cualquier burla de los ricos. Otro día, en la calle, un anciano que pasaba se detuvo un momento a escucharla y asintió en silencio antes de seguir su camino. Eran gestos pequeños, pero para ella eran pruebas de que el esfuerzo no era en vano. Pero también estaban los tropiezos. Había días en que las cuerdas sonaban tan mal que incluso los niños la imitaban con risas, y ella corría al baño a esconderse con lágrimas. Había noches en que sentía que el violín pesaba demasiado, que sus manos no obedecían, que nunca sería suficiente.
Su maestro la encontraba derrotada, y sin palabras le ponía el arco en la mano otra vez. No tenía discursos motivadores, solo la insistencia de repetir hasta que la música saliera mejor. El mundo empezaba a abrirse para ella. Salía del centro comunitario y veía la ciudad con otros ojos. Los faroles de las calles parecían menos fríos, las risas de los niños menos lejanas. Descubrió que la música no solo era un refugio privado, sino también un puente hacia los demás. Cada pequeño logro era como una piedra en el camino que iba construyendo hacia un lugar donde quizá, solo quizá, podría pertenecer. Una noche, después de horas de práctica, logró interpretar una melodía suave que flotó por todo el salón vacío. El viejo músico cerró los ojos y por primera vez dejó escapar un leve gesto de satisfacción. Ella lo vio y sintió que había ganado una batalla enorme, aunque él no dijera nada. Esa noche caminó a casa con el violín apretado contra el pecho y el corazón latiendo con fuerza. Claro que las dudas seguían. La voz del hombre rico aún resonaba en su memoria, recordándole que para algunos nunca sería suficiente, que su vida era solo un juego en manos de otros. Pero la diferencia era que ahora no estaba sola. El maestro, los niños que aplaudían, incluso los desconocidos que se detenían unos segundos a escuchar, todos ellos eran pequeñas pruebas de que no todo el mundo la veía como un entretenimiento. La música se estaba convirtiendo en su forma de pelear contra la burla, contra la pobreza, contra el olvido. No era una victoria definitiva, pero era un inicio. Y mientras afinaba las cuerdas gastadas, comprendía que cada error era parte del aprendizaje, que cada lágrima podía transformarse en nota. ¿Alguna vez has peleado por algo cuando todos decían que no podías lograrlo? El aire en el centro comunitario esa tarde estaba más pesado de lo normal. La niña había terminado de practicar y se quedó mirando el violín como si buscara en él una respuesta que todavía no aparecía. El maestro, sentado en una silla vieja junto a la ventana, parecía pensativo, con los ojos clavados en un punto lejano. Había algo en su silencio que inquietaba. Finalmente se levantó, caminó hacia un armario polvoriento y sacó una caja de cartón desgastada. La colocó sobre la mesa sin decir nada. Dentro había recortes de periódicos amarillentos, programas de conciertos descoloridos y fotografías en blanco y negro. La niña los miró con asombro, pasando sus dedos por los bordes rotos. Allí estaba su maestro, joven, con un traje elegante, sosteniendo un violín frente a auditorios llenos. Los titulares hablaban de promesas, de talento reconocido, de una carrera brillante. Ella levantó la vista y lo miró, incrédula. ¿Usted?, preguntó en voz baja. El hombre asintió con un gesto serio, como si destapar ese pasado fuera doloroso. Entonces lo contó. Hacía años había estado en la cima de su carrera. Tocaba en escenarios grandes, viajaba, recibía ovaciones. Pero un día cometió el error de cruzarse con el mismo hombre que ahora tenía su destino en las manos. El rico, con su orgullo herido por un desacuerdo insignificante, usó su influencia para hundirlo. Cerró puertas, movió contactos, sembró rumores hasta dejarlo aislado. En poco tiempo pasó de ser una promesa admirada a un nombre olvidado. No había sido un accidente ni una caída natural. Había sido un acto de crueldad deliberada, una demostración de poder. La niña escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Todo lo que había sentido en la gala, toda la humillación, de pronto encajaba en un patrón más grande. No era solo ella. No era un capricho aislado. Era la misma crueldad repetida, generación tras generación. Era un juego en el que la dignidad de los demás era destruida para alimentar el ego de un hombre acostumbrado a aplastar a los que no podían defenderse. La revelación le cambió la mirada. Hasta ese momento había pensado que tocaba el violín para ganarse un lugar en una familia, para escapar de la soledad. Pero ahora entendía que lo que estaba en juego era más grande que ella. Era la memoria de su maestro, era la injusticia que lo había condenado al olvido, era la lucha contra una sombra que seguía creciendo mientras nadie se atreviera a desafiarla. Su maestro la miró en silencio, esperando su reacción.
Podía ver en sus ojos que tenía miedo de haberle cargado un peso demasiado grande. Pero lo que surgió en ella no fue miedo, fue fuego. Cerró los recortes con cuidado, guardó la caja y levantó el violín con decisión. No voy a tocar solo por mí, dijo en voz firme. Voy a tocar por usted, por lo que nos robó, por lo que intenta borrar. Su voz era más grande de lo que había sido nunca. El hombre viejo sonrió con tristeza, pero también con orgullo. Había pasado años pensando que su historia se había terminado en ruinas. Ahora veía que alguien la estaba tomando como estandarte, que su legado podía renacer en otras manos. Esa noche, mientras practicaba, cada nota sonaba distinta. Ya no eran solo ejercicios ni repeticiones. Cada melodía era una declaración, cada error corregido era una resistencia, cada avance era una promesa de que el pasado no sería borrado tan fácilmente. La niña estaba dejando de ser solo una huérfana buscando un lugar. Estaba convirtiéndose en una luchadora, en alguien que tocaba para hacer justicia, para devolver la dignidad robada. En el silencio del salón, después de una última nota, se quedó quieta y murmuró las palabras que sellaban su decisión. Lo enfrentaré en su propio escenario. El anuncio de la gran presentación cayó sobre ella como un golpe seco. El patrono había organizado un nuevo evento, un concierto de caridad aún más grande, donde asistirían empresarios, jueces, periodistas y políticos. Era el escenario perfecto para demostrar su poder y, al mismo tiempo, la trampa donde esperaba verla fracasar. La fecha ya estaba fijada y los días se acortaban con una rapidez que le apretaba el pecho. Cada amanecer era un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que no tenía derecho a fallar. En el centro comunitario, las prácticas se volvieron más intensas. El maestro la hacía repetir una y otra vez pasajes difíciles, corrigiendo con severidad pero también con la urgencia de quien sabe que la batalla se acerca. Ella terminaba con las manos adoloridas, los dedos marcados por las cuerdas, y sin embargo pedía más. Pero los obstáculos no tardaron en aparecer. Una mañana, cuando llegó al salón de ensayos, las puertas estaban cerradas con candados nuevos. Nadie del centro sabía quién los había puesto, pero en el aire flotaba la sospecha clara, alguien quería detenerla. Mientras buscaban un lugar alternativo, los rumores empezaron a multiplicarse. Algunos periódicos locales publicaron notas burlonas insinuando que una niña sin nombre pretendía brillar en un escenario reservado para artistas de verdad. En la escuela, los niños repetían esas frases, imitaban su manera de tocar con gestos ridículos y le gritaban que se preparara para hacer un chiste público. Ella intentaba ignorarlos, pero cada burla se clavaba como una espina que le recordaba la fragilidad de su sueño. Una tarde, después de un ensayo en una sala prestada, ocurrió el golpe más duro. Al abrir su estuche encontró que una de las cuerdas estaba rota y la madera del violín marcada por un raspón profundo. Alguien lo había saboteado. Se quedó mirando el instrumento con el corazón encogido, como si hubieran herido a un amigo. El maestro apretó los labios, su silencio cargado de rabia contenida. «Esto no es casualidad», dijo con voz ronca. «Él quiere verte rendida antes de subir al escenario». Ella sintió que las lágrimas le quemaban, pero las contuvo. «¿Y si lo logra?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si no soy capaz?». El hombre la miró fijamente, con esos ojos que habían visto su propio futuro destrozado por la crueldad del mismo enemigo. «Si te rindes ahora, ya ganó. Si te levantas, aunque desafines, aunque tropieces, aunque tiemble el arco, entonces al menos no podrá borrarte». Los días siguientes fueron de resistencia. Practicaba con cuerdas prestadas, en salones ruidosos o incluso en la calle, mientras la gente pasaba sin mirar. Cada vez que una nota salía clara, era como una pequeña victoria contra el destino que querían imponerle. Pero el peso de la presión se hacía insoportable. Los periódicos seguían publicando artículos crueles, las risas aumentaban, y las cámaras ya anunciaban que estarían en el evento esperando captar el fracaso en primer plano.
La confrontación directa llegó cuando el patrono apareció en el centro comunitario acompañado de 2 abogados y un par de periodistas. Caminó con paso lento, sonriendo como si ya hubiera ganado. «Te estás preparando mucho para nada», le dijo a la niña con voz suave pero venenosa. «La música no es para cualquiera. No quiero verte humillada frente a todos, así que si decides retirarte ahora, te evitarás el dolor». Ella lo miró con rabia, pero su voz tembló al responder. «No me rindo». El río, un sonido frío que resonó en el salón vacío. «Muy bien. Entonces nos veremos en el escenario, y cuando falles, nadie podrá decir que no te di la oportunidad». Después de esa visita, el miedo creció, pero también la decisión. Ella sabía que podía perder, que la burla podía ser aún más cruel de lo que había imaginado. Sabía que el violín dañado podía traicionarla en medio de la presentación. Pero también sabía que retirarse sería aceptar que él tenía el derecho de borrar su dignidad, igual que había hecho con su maestro años atrás. Esa era la batalla que realmente estaba librando. No se trataba solo de tocar bien, sino de demostrar que ni la pobreza, ni la burla, ni la crueldad podían quitarle la voz. La víspera del concierto, mientras afinaba el violín con sus cuerdas remendadas, se quedó en silencio largo rato. El maestro se acercó y le preguntó qué estaba pensando. Ella apretó los labios y finalmente respondió: «No sé si voy a ganar, pero no voy a desaparecer». Y en esa frase quedó sellada la decisión que guiaría cada nota en la gran noche. La noche del concierto llegó con un aire cargado de expectación. El salón estaba adornado con candelabros brillantes y mesas largas cubiertas de manteles blancos. Los invitados hablaban en voz alta, reían, chocaban copas de cristal y esperaban con ansias el espectáculo que el patrono había prometido. Entre ellos se encontraba él, sentado en primera fila con su sonrisa confiada, como si la función ya estuviera escrita y solo faltara ver a la niña fracasar. Tras bastidores, ella sostenía su violín como si fuera parte de su propio cuerpo. Las cuerdas estaban tensadas de manera desigual, el arco gastado, y en la parte inferior de la madera se notaba la cinta adhesiva que mantenía unido lo que el sabotaje había intentado romper. Sus manos sudaban, pero no temblaban como antes. Había decidido que no iba a tocar para complacer a nadie, mucho menos al hombre que había hecho de su vida un juego cruel. Tocaría para decir su verdad. El presentador anunció su nombre con voz exagerada, y una risa se escapó entre algunos asistentes. Ella caminó hasta el centro del escenario con pasos lentos pero firmes. Los reflectores la cegaron por un instante, y en esa luz intensa recordó cada burla, cada noche de hambre, cada fracaso. Pero también recordó los aplausos de los niños del centro comunitario, la mirada seria de su maestro, las palabras que había dicho la víspera: «No voy a desaparecer». Colocó el violín bajo su barbilla. El murmullo del público se apagó poco a poco, hasta que la sala quedó en un silencio expectante. El patrono cruzó los brazos y alzó las cejas, convencido de que el desastre estaba por empezar. Ella cerró los ojos y dejó que el arco tocara la cuerda. La primera nota salió áspera, llena de cicatrices, pero fuerte. La segunda se alzó con más claridad, y poco a poco la melodía tomó forma. No era la pieza que le habían pedido, no era un clásico para impresionar a los jueces. Era su propia composición, nacida de la mezcla de dolor, rabia y esperanza. Cada sonido llevaba consigo los años de abandono, las noches de frío, la humillación pública, pero también el amor escondido en las pequeñas victorias y la fuerza que había encontrado en su maestro. El público empezó a cambiar de expresión. Las sonrisas burlonas se borraron, los murmullos cesaron. Había algo en esa música que desarmaba, que atravesaba las defensas de la arrogancia y llegaba directo al corazón. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al pecho, un joven inclinó la cabeza, y hasta los camareros detuvieron su trabajo para escuchar. La música no era perfecta en técnica, pero era pura en verdad. El patrono, sin embargo, se removió incómodo en su asiento. Al principio sonrió con ironía, pero poco a poco su gesto se endureció.
Esa niña que había querido exhibir como un chiste estaba transformando la sala entera. No seguía las reglas, no buscaba su aprobación, y esa independencia le arrebataba el control. Cada nota era un desafío directo a su poder. Ella sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no de tristeza sino de fuerza. Tocó con más ímpetu, dejando que el arco se moviera como un grito y luego como una caricia. La sala entera vibraba con esa mezcla de lamento y alegría, de derrota y victoria. El sonido subía y bajaba como un corazón latiendo frente a todos. Era un mensaje claro: no soy tu juguete, no soy tu apuesta, soy alguien que merece ser vista. Al llegar al último tramo de la pieza, dejó que la melodía se suavizara hasta quedar en un hilo de sonido que flotó en el aire como un suspiro. Y entonces se detuvo. El silencio fue absoluto. Ni una copa, ni un murmullo, ni un movimiento. Todos contenían el aliento, atrapados entre la sorpresa y la emoción. Ella bajó lentamente el arco, levantó la vista y miró directamente al patrono. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Estaban firmes, valientes, decididos. Ese instante quedó suspendido como un puente invisible. Y luego, como una ola que rompe contra la orilla, los aplausos estallaron en toda la sala. Primero tímidos, luego crecientes, hasta convertirse en un rugido que llenó cada rincón. Personas de pie, lágrimas en los ojos, manos que golpeaban con fuerza, reconociendo no solo la música sino el coraje. El patrono permaneció sentado, rígido, con la cara pálida. Había perdido el control frente a todos. Su apuesta se había convertido en derrota, y la niña que pensaba borrar había reclamado un lugar que ya nadie podía quitarle. En el centro de ese estruendo de aplausos, ella sostuvo el violín con firmeza. Sabía que el camino aún no estaba resuelto, que las dificultades seguirían, pero esa noche había vencido al miedo. Había tocado con la voz que nadie pudo silenciar, y en ese acto había encontrado algo más grande que la adopción o la aprobación. Había encontrado su dignidad. El eco de los aplausos seguía creciendo, pero justo antes de que se volvieran ensordecedores, la escena se detuvo en un segundo de silencio perfecto, un instante en el que todo quedó en pausa, dejando al público suspendido al borde del desenlace. La ovación todavía retumbaba en sus oídos cuando bajó del escenario, pero en su corazón ya había otra clase de silencio. No era el silencio de la humillación ni de la espera temerosa. Era un silencio pleno, el que queda después de haber entregado todo y haber descubierto que era suficiente. Caminaba despacio entre bastidores con el violín aún en la mano, y cada paso sentía como si se alejara un poco más de la sombra del patrono. El maestro la esperaba en el pasillo, de pie, con las manos apoyadas en el bastón. Sus ojos brillaban húmedos aunque intentaba ocultarlo con una expresión severa. Ella se detuvo frente a él, buscando palabras que no encontraba. Él extendió un brazo tembloroso y la atrajo hacia sí en un abrazo torpe pero sincero. No dijo nada al principio, solo la sostuvo con fuerza, como quien abraza a alguien que ha devuelto la esperanza. Finalmente murmuró: «Lo que yo perdí, tú lo devolviste». Esa noche no hubo contrato ni promesa vacía del hombre rico. No hubo papeles firmados ni condiciones puestas sobre la mesa. Lo que hubo fue la comunidad que poco a poco se acercó, primero tímidamente, luego con confianza, para rodearla con aplausos, sonrisas y palabras de aliento. La mujer mayor que había notado su talento en la gala le acarició el cabello y dijo que su música le había recordado a su propia infancia. Los niños del centro comunitario, que habían corrido a colarse entre la multitud, la levantaron en un pequeño festejo improvisado, gritando su nombre como si fuera una campeona. El patrono, sentado en silencio en su mesa, ya no tenía poder sobre lo que había nacido allí. Su riqueza podía comprar escenarios, podía comprar jueces, podía comprar titulares, pero no podía comprar la verdad que había tocado esa niña con su violín remendado. El eco de esa verdad se había sembrado en el corazón de todos los presentes, y ya no podía borrarse. Ella salió del lugar caminando entre la gente que la felicitaba. El aire de la noche le pareció más ligero,
las luces de la ciudad más cálidas. Apretó el violín contra su pecho como quien abraza un futuro nuevo. Ya no era un objeto de prueba ni una herramienta de supervivencia. Era su voz, era el testigo de todo lo que había pasado y el compañero de lo que estaba por venir. El maestro la alcanzó afuera. Caminó a su lado despacio, y mientras avanzaban le dijo, «La música no es perfecta, pero cuando se toca con verdad puede cambiarlo todo». Ella asintió, mirando el cielo oscuro iluminado por unas pocas estrellas. Sintió que su historia no había terminado, que apenas empezaba. No sabía si el camino le llevaría a escenarios grandes o a pequeños auditorios, pero entendía algo esencial: no necesitaba la validación de quienes usaban el poder como arma. Lo que necesitaba lo había encontrado en su propio valor y en las manos que se extendían para acompañarla. La frase que había repetido tantas veces en secreto se hizo clara en su mente. Cada cuerda rota todavía puede cantar. Era la lección más profunda de su viaje. El violín dañado, reparado con cinta y fe, había producido una música que nadie pudo ignorar. Así también su vida, rota en muchos momentos, seguía teniendo una voz que podía resonar. Los días siguientes confirmaron lo que había nacido esa noche. Los periódicos que antes se burlaban publicaron crónicas emocionadas sobre el concierto. Algunos hablaban de milagro, otros de valentía. Lo cierto es que todos coincidían en que algo extraordinario había sucedido. El centro comunitario recibió donaciones, y el maestro fue invitado a contar su historia. La niña, sin buscarlo, se convirtió en símbolo de esperanza para quienes se sentían invisibles. Pero más allá de los titulares, lo que realmente la sostuvo fueron las pequeñas cosas: los niños que le pedían que les enseñara una melodía, la sonrisa orgullosa de su maestro al verla practicar, los vecinos que se detenían a saludarla como si siempre hubiera pertenecido allí. Lo que antes era soledad se transformaba en pertenencia. Lo que antes era aislamiento ahora se convertía en familia elegida. Una tarde, al salir del centro, una mujer joven se le acercó con timidez. Le dijo que había visto la presentación y que estaba pensando en adoptar. No habló de contratos ni de pruebas, habló de hogar y de cariño. La niña sonrió, porque entendía que el verdadero amor no se negocia ni se condiciona. La adopción no es una transacción, pensó. Es una elección de corazón. Y por primera vez se permitió soñar con una familia real. Mientras el sol caía sobre la ciudad, caminó con su violín en la mano y el sonido de la risa de los niños a su alrededor. No sabía qué desafíos vendrían, pero ya no caminaba sola. Había encontrado una voz, una causa, y un lugar al que pertenecer. Y ahora la pregunta quedaba flotando para todos los que habían sido testigos de su viaje, tanto en la sala como en la memoria de su historia. ¿Crees en las segundas oportunidades?